Y bien, Muy bien. pasando al diálogo que habíamos anticipado, a partir de lo expuesto y desde lo que también puede encontrarse en la obra, sabemos que un aspecto fundamental es el diálogo. Un diálogo alineado con una colaboración entre poderes públicos, un sistema de pesos y contrapesos, de deliberación, todo lo cual se traduce en mejorar y fortalecer la cultura democrática. Es decir, que la misma también pueda ir más allá de, por ejemplo, un sí o un no, como ha ocurrido con el plebiscito y como ocurrió en Chile con la nueva constitución y en Colombia, por ejemplo, con el proceso de paz. Pero además de ello, y para efectos de que la participación de las personas también pueda tener unos impactos específicos o una influencia en la toma de decisiones respecto de los temas más trascendentales, tal vez qué otras reformas se podrían hacer o implementar de tipo ya sea constitucional, legal o institucional. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Natalia. Si quieres que respondo, hago un intento. No, ahí en lo que dices hay cosas que son importantes y también nos dan espacio para pensar en discusiones interesantes. Yo diría, por un lado, es cierto que, digamos, el mecanismo de frenos y contrapesos cumple un rol importantísimo y que además en contextos en donde ha habido o hemos atravesado muchas presidencias muy fuertes que han tratado de desarmar esos controles, es necesario recuperar esa maquinaria de los frenos y contrapesos, los checks and balances originales, y eso es así. Pero para empezar por allí, ya diría una cosa, y es, aun cuando yo soy completamente partidario de recuperar los sistemas de controles, porque entre otras cosas lo que está fallando es los frenos al poder, pero también soy consciente que el modo en que nuestros constituyentes originarios pensaron los controles es un modo también que forma parte del problema, ¿no? En el libro y en otros trabajos yo he tratado de graficar eso diciendo que el sistema de controles fue muy bueno y yo diría fue muy eficaz y fue muy exitoso para lo que fue su principal propósito original, que era evitar la guerra civil, canalizar institucionalmente la guerra civil. Ahora, yo diría, una cosa es el objetivo noble, importantísimo, de evitar la guerra civil y canalizarla, procesarla institucionalmente, y otro es distinto, es el objetivo que yo más defiendo, que es el de promover el diálogo. Entonces, eh, me parece que nuestros sistemas esenciales de controles son defendibles o han sido defendibles y merecen elogio por la contribución que han hecho histórica a tratar de reconducir, digamos, y lo han hecho a medias, ¿no? Pero lo han hecho en un punto aceptablemente, pero a medias, que es tratar de contener la guerra civil, y eso es importante, ha sido importante, pero esa misma maquinaria no está preparada para promover el diálogo, ¿no? Y fíjense esto, los modos en que nuestros poderes se relacionan, digamos, ¿no? La invalidación de la ley, la insistencia, el juicio político, son todos como describía Madison, son modos de ataque mutuo, ¿no? Y es, digamos, la metáfora que usaba Madison es todos los poderes tienen que estar armados para defenderse de los seguros ataques de los demás. Entonces, es como la lógica de la Guerra Fría, cada uno saca su arma y todos, digamos, terminan en paz, pero porque todos se tienen miedo porque el otro puede disparar primero. Entonces, esa lógica, la lógica del golpe contra golpe, y entonces vamos a evitar golpearnos porque los dos tenemos miedo que el otro nos golpee, es una lógica que yo diría es muy del siglo XVIII, muy del siglo XIX. Y me parece que deberíamos ir, y es insólito en un punto que no hagamos más para ir en otra dirección, más conversacional, de mayor flexibilidad, de relaciones, diría yo, más horizontales entre los poderes y más abierto a la discusión ciudadana. Entonces, retomo lo que tú decías, reivindico lo que dices en cuanto al papel de los frenos y contrapesos, pero con este matiz muy importante.
Segunda cosa que tú mencionabas y que también reivindicaría con algún matiz es la idea esta de decir más democracia, y eso es muy importante en contextos como los nuestros. Yo creo que debemos precisar qué es lo que queremos decir con más democracia, y sobre todo debemos hacerlo a la luz de un entendimiento, yo diría, muy pobre, muy inercial, muy poco sofisticado, que asocia mayor democracia a mayor participación democrática, y mayor participación democrática a más plebiscitos o más referéndum. Otra vez, y en ese sentido tú lo marcabas bien, para quienes defendemos como ideal la conversación entre iguales, una instancia participativa del tipo acuerdo, digamos, referéndum del acuerdo de paz en Colombia, o referéndum del Brexit, o referéndum, digamos, de la consulta en Chile, bueno, son muy poco atractivos, porque digamos, son satisfactorios en el punto de la inclusión, pero son paupérrimos en términos de la deliberación. Digamos, es más, suelen tomar el lugar de la deliberación y hacerla imposible. Entonces, digamos, yo siempre lo ejemplificaba, y creo que estaba presente en tu pregunta, digamos, los referéndums constitucionales. Bueno, tenemos en una constitución, como fue la constitución plebiscitada en Chile, 388 artículos, y solamente podemos decidir sí o no al todo. No podemos agregar un matiz, no podemos decir este artículo sí, este artículo no, ¿por qué no agregan tal otro? Bueno, por supuesto, ¿qué alternativa hacer para hacer esto posible? Puede ser difícil, yo no creo que sea tan difícil, pero en todo caso, digamos, que sea complicado la alternativa no quiere decir que sea en algún sentido satisfactorio esto de decir sí o no a un todo de 380 artículos o 400 artículos. ¿Por qué? Porque eso es, yo diría, más que honrar a la conversación democrática, es un insulto a la conversación democrática. ¿En qué sentido? Bueno, en lo que yo llamo en el libro la extorsión electoral, que es que para poder aprobar algo que a mí me gusta, tengo que terminar aprobando algo que yo repudio. Entonces, típicamente, digamos, para dar un ejemplo sencillo, en una constitución amplísima, digamos, si yo quiero, típicamente, que es lo que ha pasado, ha sido la regla en nuestros países, si yo quiero aprobar una constitución que ahora reconoce derechos indígenas, bueno, tengo que comprometerme también con una constitución como la de Evo Morales o como la de Correa, que da derechos de reelección indefinidos o amplísimos que yo no quiero dar. Entonces, ¿cómo hago para decir, al menos en un punto, esto sí, pero esto no? No puedo decirlo. Esa es la extorsión. Entonces, digamos, es lo que Rosalind Dixon llama el soborno de los derechos, que para poder ganar los derechos que quiero ganar, tengo que, digamos, terminar apoyando a una autoridad que repudio. Entonces, ese es el tipo de resultados que son típicos en plebiscitos o consultas de esta naturaleza. Pero digo, más allá de ir contra o exclusivamente en contra de los plebiscitos constitucionales, lo que quiero decir es que el ideal de la conversación entre iguales que demanda más democracia, no debe traducirse eso, más democracia, como más participación, y más participación como más plebiscitos. No, la democracia entendida como conversación entre iguales requiere otra cosa, que es una cosa distinta y que no es incompatible, pero que no se lleva particularmente bien con la democracia populista o la democracia plebiscitaria o la democracia en donde no tenemos instancias efectivas de ponernos de acuerdo y conversar, ¿no? Eso diría.